Buenas noches, profesor. En este caso le vamos a hablar sobre los ciclos de la materia. Como integrantes está mi persona, Coronel García Diana, Alanoca López Daisy, Yafa Huanca, Roxani, López Rodríguez Sada y González Pizango Char. Siguiente. Ya. En este caso le vamos a hablar sobre el ciclo del azufre. Siguiente, por favor. Como introducción tenemos que el ciclo del azufre es un proceso bioquímico fundamental que se describe en el movimiento del azufre a través de la atmósfera, hidrosfera y litrósfera y la biosfera. Este elemento, aunque no son tan abundantes como el carbono o el nitrógeno, es esencial para la vida y la tierra, formando parte de proteínas, vitaminas y enzimas. Siguiente. Ya. En el ciclo del azufre es un ciclo bioquímico que se describe como el movimiento del azufre a través de la litosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera de la Tierra. Es un ciclo esencial para la vida, ya que este azufre es un componente clave, clave de las proteínas y vitaminas y ácidos nucleicos. Como etapas del ciclo del azufre tenemos lo que es la mineralización, la oxidación, asimilación y la reducción, volatización y la deposición. La importancia del ciclo del azufre es que el azufre es un nutriente esencial para la vida. El ciclo del azufre regula la composición de la atmósfera, lluvia ácida y el clima. El azufre juega un papel muy importante en la formación del suelo y la producción de la agrícola. A continuación le voy a pasar a mi compañero. Vamos con características. En característica tenemos lo que es complejidad, que involucra varias formas químicas en el proceso biológico y geológico. También está ahí interdependencia. Acá están todas las etapas, están conectadas en una afectaria a las demás, en esencial para la vida. También está el papel de los microorganismos que se realiza el proceso de oxidación y reducción de azufre. También está influencia de factores ambientales. Está la temperatura, la humedad y el pH del suelo y el oxígeno. Y por el último tenemos que es equilibrio dinámico. El azufre se encuentra en equilibrio con la entrada y salida y esto se compensa. Y ahora vamos por el ejemplo. Aquí tenemos lo que es el volcán, que lo quema de carbón, gas y combustible. Y esto se convierte en ácido sulfúrico y crea lluvias ácidas. Esta descomposición de materias orgánicas. Las bacterias se descomponerán en el suelo y el agua, que libera H25 de la materia orgánica en descomposición. También está ahí las plantas, que absorben el sulfato del suelo para su propio beneficio. Está animal, eh, el azufre lo obtienen de las plantas u otros animales. Paso a la siguiente. Bueno, yo les hablaré sobre las alteraciones del ciclo del azufre por el cambio climático. Entre ellas tenemos el aumento de las emisiones del CO2, el aumento de las temperaturas y la mayor frecuencia de incendios forestales pueden aumentar las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por otro lado, tenemos la acidificación de los océanos. La absorción de CO2 de la atmósfera por los océanos aumenta su acidez, lo que puede afectar la disponibilidad de ambiente para los organismos marinos.
Cambios en la disposición de la materia orgánica. Las temperaturas más altas pueden acelerar la descomposición de la materia orgánica, liberando H2S a la atmósfera. Y por último tenemos los cambios de la actividad de los microorganismos. Las temperaturas más altas y la mayor frecuencia de sequías pueden afectar la actividad de las bacterias que participan en el ciclo del azufre. Y como conclusión del ciclo del azufre hemos llegado que es un proceso complejo y esencial para la vida de la Tierra. El cambio climático está alterando este ciclo de formas significativas, con consecuencias importantes para los ecosistemas y la salud humana. Por lo tanto, es crucial comprender estos impactos y trabajar para mitigarlos a través de la gestión sostenible del azufre. A continuación, mis compañeras les hablarán sobre el ciclo del nitrógeno. Mm, Ciclo del nitrógeno. El ciclo del nitrógeno es un proceso biogeoquímico fundamental que describe el movimiento del nitrógeno a través de la atmósfera, el suelo y el agua y los organismos vivos. Este ciclo es esencial para la vida en la Tierra, ya que el nitrógeno es un componente clave de las proteínas, el ADN y el ARN. Características. Complejidad. El ciclo del nitrógeno es un proceso complejo con reacciones químicas y biológicas interconectadas. Interdependencia. Las etapas del ciclo del nitrógeno como la fijación, nitrificación, desnitrificación y mineralización están interconectadas y dependen unas de otras. Importancia. Es un componente clave de las proteínas, el ADN y el ARN, moléculas esenciales para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento de los organismos. Papel de los microorganismos. Juegan un papel fundamental en el ciclo del nitrógeno, las bacterias fijadoras de nitrógeno, las bacterias nitrificantes y las bacterias nitrificantes. Son esenciales para convertir el nitrógeno en formas utilizables por los organismos vivos. Influencia de factores ambientales. El ciclo del nitrógeno está influenciado por factores ambientales como la temperatura, la humedad, el pH del suelo y la disponibilidad del oxígeno. Equilibrio dinámico. La cantidad del nitrógeno de la atmósfera, el suelo y los organismos vivos se mantienen relativamente estable a pesar de las constantes entradas y salidas del nitrógeno. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ejemplos. Entre ellas tenemos la fijación, que son las bacterias del suelo que convierten el nitrógeno atmosférico. También tenemos la nutrificación, que son las bacterias nutrificantes que convierten amonio en nitrio. También tenemos la asimilación, que son las plantas que absorben el nitrógeno, y la descomposición, que es la materia orgánica muerta que se descompone. También tenemos las alteraciones, que son una de las principales causas que genera la alteración, que es fertilizar excesivamente los suelos, la tala de árboles, el cultivo intensivo, las centrales térmicas o el combustible de los vehículos. Estas etapas afectan notoriamente a este ciclo porque repercute en los niveles de nitrógeno en estado natural y se generan mayores niveles de contaminación.
Como conclusión del ciclo de nitrógeno, hemos llegado que de acuerdo a lo explicado, el nitrógeno es un componente muy esencial de las proteínas, del material genético, la clorofila y de otras moléculas orgánicas claves que todos los organismos necesitan nitrógeno para poder vivir y también es el cuarto elemento más abundante en los tejidos vivos después del oxígeno, el carbono e hidrógeno. Y el exceso de nitrógeno contribuye al cambio climático y a la contaminación del agua del planeta. Eso es todo. Muchas gracias.